En el 2002, entrevisté en la Ciudad de México a la contacto con extraterrestres de Venezuela, Marta Rosenthal, que nos habló en aquella oportunidad acerca de su experiencia, así como de los mensajes que le dieron estas entidades para que difundiera el trabajo que ellos están realizando en nuestro mundo. En esta entrevista también escucharán la voz del reportero Roberto Contreras. Bienvenidos sean ustedes a La Insólita Podcast. A mí me nombran Johanan Díaz Vargas y es un gusto nuevamente saludarlos en esta nueva entrega, que es una conversación que se publica después de 19 años de haberse realizado. Aquí ustedes escucharán hablar a la reconocida contacto Rosenthal en un tono muy calmado, pero con mucha sabiduría y con el correcto uso de cada palabra al momento que se le requiere. Así que, sin mayor preámbulo, ¡vámonos a escuchar esta entrevista muy interesante! Así que espero que les agrade y déjenme un comentario aquí en la parte inferior de este video. Ahí los estaré leyendo y estaré muy al pendiente. Vamos a escuchar a Marta Rosenthal. Mi nombre es Johanan Díaz y los invito a que permanezcan frente a sus aparatos receptores, computadoras y todo aquello que produzca audio y reproduzca punto cero para que estén enterados de lo más reciente, de lo más importante en cuanto a la casuística, al menos en esta emisión de punto cero, sobre el fenómeno OVNI, los contactados y todo aquello que tenga que ver con este polémico tema. Para la emisión de este programa contamos con la presencia de la señora Marta Rosenthal, una persona que se ha dedicado desde hace varios años a la difusión e investigación del fenómeno OVNI y todo lo que ello engloba. Así que, señora Marta, le damos la bienvenida a México principalmente y pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Johanan. Súper feliz de estar con ustedes. No pensé que iba a poder tener esta oportunidad. Gracias por invitarme. No, al contrario, le agradecemos nosotros. Y pues para la conducción también de este programa me acompaña Roberto Contreras, quienes ustedes amigos ya han tenido la oportunidad de escucharlo a través de esta misma estación y quien forma parte también del equipo de producción de la revista de Contacto OVNI. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Y aquí para conocer más sobre el caso de la señora Rosenthal. Para todas las personas que no tengan la oportunidad de conocer la trayectoria tan interesante de Marta Rosenthal, ¿quién es? ¿Cuál es la trayectoria y por qué? ¿Por qué meterse dentro de estos temas? Fíjate, fui cayendo en ellos un poco sin haberme dado cuenta de la profundidad que eso podía representar. Cuando me inicio, no me inicio en el área de investigación ufológica, ni muchísimo menos como contacto, porque para comenzar no sabía que era un contacto. Simplemente una persona estudiosa de lo que es el crecimiento humano, toda la parte mística, esotérica, ocultista, un área muy importante y deseable para mí. Trabajé mucho tiempo, muchos años en estudiar este aspecto, hasta que comencé a darme cuenta de que un evento inusual estaba sucediendo, algo que no entendía, algo que me parecía medio risible y medio insólito, y comienzo a investigar qué es eso que me está sucediendo, sin saber ni siquiera a quién recurrir, un poco tocando puertas a ver quién me ayudaba a discernir qué estaba pasando. Y así fui comprendiendo qué me estaba sucediendo, cómo me estaba sucediendo, y aquí estamos. Entonces, usted inicia de una forma casual, pongámoslo así. Mira, yo te diría que casual fue la manera como me di cuenta de que había algo distinto a lo que yo venía haciendo, pero que está directamente enlazada la parte espiritual con lo que yo llamo la parte mecánica de la ufología, que son los aspectos de los avistamientos. No es desmereciendo ninguno de los dos aspectos del contactismo o el avistamiento, no. Yo diría que son ramas de un mismo árbol
y siendo ramas de un mismo árbol, su raíz es fundamentalmente para mí espiritual. Señora, ¿nos quiere decir que usted estaba metida en algo así como esoterismo, metafísica? Y de ahí mira, contactismo. No todavía permanezco en el área del crecimiento humano, no tanto de la metafísica. De hecho tampoco sabía que era la metafísica. Aprendía a crecer, ¿ok? Y a través de ese aprendizaje me di cuenta de que es, como te digo, un árbol que tiene muchísimas raíces, muchísimas vertientes, de la cual yo había elegido una que se iba enlazando con otra, y mientras más investigaba, Roberto, más me enlazaba con cosas. De hecho, ahora estoy aprendiendo, estoy estudiando otra área, y resulta que me doy cuenta de que volvemos al mismo centro, volvemos al mismo uno, son solamente ramas. Claro, ¿desde hace cuánto tiempo que se dedica usted o que está metida o imbuida dentro de estos temas? Mira, comienzo muy jovencita, aun cuando formalmente tengo como 16 o 17 años, 18 años. Cuando te digo formalmente, no quiere decir que desde el punto de vista público, pero formalmente porque reunía grupos, les compartía lo que yo sabía o lo que yo estaba estudiando. Ellos compartían conmigo, éramos maestros y alumnos simultáneamente. Me fui relacionando con mucha gente de este ámbito nacional e internacional. No había internet ni nada por el estilo, y nuestra comunicación era eminentemente por cartas. Cuando aparece el fax, era por fax, nos intercambiábamos información. Eso era lo que hacíamos básicamente. ¿Cuándo empieza su contacto y cómo se da? Mi contacto comienza siendo muy niña, solo que yo nunca lo recordé hasta hace poco tiempo. Por lo tanto, es un evento, no es que no lo considere, Roberto, sino que pasó a ser como parte de mi mitología personal. Yo no recordaba esos eventos, ¿ok? Comienza mi contacto consciente, si es a eso a lo que te refieres, saliendo un día para una clase de cábala. Tengo un contacto, no sabía lo que sucedía y comienzo a anotar todo lo que me están dictando. Yo no sabía la información de dónde me llegaba, ni quién me la daba, ni cómo me la daba. Apunté todo, dejé todo sobre mi escritorio y me fui para mi clase. Como al día siguiente voy a ver qué fue aquello que sucedió y digo, no, esto no es natural para mí. Esto que yo anoté aquí no son ni siquiera mis palabras, no es mi léxico, no es mi manera de expresarme. Voy a investigar y llamo a unas amigas y les digo, corran, vengan para acá, porque está pasando algo que yo no entiendo. Y empiezo a buscar bibliografía en mi biblioteca, no tengo nada. Tengo absolutamente nada que se diese con esta materia. Después entendí que sí tenía muchas cosas, pero que para mí no estaban asociadas. Ese es el inicio. Así es, y después usted menciona que hace poco tiempo se da cuenta conscientemente de ese contacto que usted venía manteniendo. Después me doy cuenta que siendo muy niña, yo tenía un amigo que me ayudaba a hacer mis tareas. El amigo para mí era como cualquiera de ustedes dos. Después, haciendo memoria, me doy cuenta de que no me hablaba, pero yo lo escuchaba. En mi cabeza, yo escuchaba lo que él me decía, pero no movía los labios. Solo que en ese momento yo nunca me di cuenta. ¿Este amigo era solamente mental o era...? No, era físico. Era físico, pero no era alguien a quien yo pudiese tocar, no te lo puedo explicar. Yo lo veía físico. Delante de mis ojos era totalmente físico. Después, cuando yo incursiono en toda esta parte de conocimiento del manejo de la energía, me doy cuenta de que yo estoy trabajando paralelamente en el físico y el parafísico
y por eso lo veía físico, porque para mí no existía parafísico. Yo era muy pequeña, podía tener 7, tal vez 8 años, entonces ese término parafísico tampoco existía. Así es, después usted se da cuenta, menciona que lo veía, pongámoslo así, físicamente, al menos para usted. Él le ayudaba a hacer las tareas. ¿Qué tipo de tareas le ayudaba a hacer? Las de matemáticas, sobre todo. La parte numérica era la parte donde más me ayudaba. Hoy en día yo soy muy buena con los números. No hay ninguna razón porque ni siquiera es una materia que te diga que me fascina. Y estudio una carrera a donde necesito forzosamente adentrarme en el aspecto numérico. Yo soy planificador de áreas y aquí no te puedes equivocar en medio centímetro de menos ni de más. No tienes que ser muy preciso. Yo he venido recordando otras cosas. He venido, por ejemplo, recordando que me daba clases, vamos a llamarlas de metafísica, por ponerle un título, pero que yo no sabía que eso era metafísica. Yo sabía que él me hablaba. ¿Y todo su contacto es a nivel mental? Mira, el contacto fundamental y más amplio ha sido a nivel telepático, aunque he tenido contactos físicos también. He tenido 3 contactos físicos y conversando con Luis Ramírez Reyes me recordó de un contacto físico que tuve en el estado Falcón de mi país y el cual yo tampoco recordaba. Si él no me lo recuerda, yo no lo hubiese recordado tampoco. Así es, ese contacto físico que usted nos menciona, que fueron 3, ¿fue con esta misma persona que se venía comunicando con usted desde el principio? No, ¿Es una persona diferente? Es una persona diferente. Mira, yo he tenido, de los 3 contactos físicos, he tenido una con un hombre muy fuerte, muy fornido. ¿Tienen nombre ellos? Se adjudican nombres, ellos no usan nombres. Usan nombres para que nosotros los identifiquemos, pero realmente lo que tienen es un código, más no un nombre. Te quiero hacer una acotación. Cuando comenzaron los contactos telepáticos, conocimos a un ser que se llama K11. Nosotros le pusimos de nombre K11. Después aprendimos que él no se llama así, que él viene de un lugar que se llama K11. Yo interpreté que ese K11 realmente era el nombre y no el sitio de su procedencia. ¿Ok? K11. K11. Más adelante he contactado con seres de K7, de K10. Son galaxias que están muy lejos, son planetas dentro de esas galaxias. ¿Ellos en algún momento le han dicho cómo se trasladan desde su planeta hasta aquí, el planeta Tierra? Tienen muchas formas de hacerlo. Trabajan manipulando la energía y las formas holográficas para ellos son bien preferidas. De hecho, mi primer avistamiento fue holográfico. Yo pensé que era físico y cuando les pregunto me dicen no, eso ha sido eminentemente holográfico. Eso que tú viste no fue físico, yo lo veía físico. Usted dice le pusimos, ¿quién más está con usted? Estábamos un grupo de estudio, el que te expliqué que estábamos trabajando en conjunto. ¿Ellos vieron a K11? No lo veíamos, lo escuchábamos. Una persona lo escuchaba, yo también lo escuchaba. Los canales tienen esas capacidades, otros que no sean canales, algunas veces sí, otros no. De hecho, todos somos en esencia canales. Supongamos hay investigadores o gente que pide pruebas más sólidas, ¿las hay? Fíjate una cosa, Roberto, es bien interesante eso que me estás planteando. Mi función no es buscarle pruebas a nadie. Tengo muchas pruebas, pero no es mi función. Mi función es divulgar el proceso que estoy pasando. Están en total libertad de tomarlo como cierto o no. Te pongo un ejemplo. Hay sucesos que han ocurrido aquí en el planeta Tierra, algunas cosas buenas, otras que no son tan buenas, que nos han sido advertidas con anticipación. ¿Cómo qué? Mira, ¿qué te puedo decir? Como que
Yo sabía que mis primeros viajes al exterior iban a ser en esa secuencia Perú, España y México hace como 6 años. Dentro de mi tiempo, cuando ellos me decían pronto, yo casi hacía las maletas porque pronto, pues pronto venimos. Y no fue así. Pero se fue dando las invitaciones. Cuando no te lo puedes. Son informaciones. 48 horas más tarde estaba viendo lo que estaba sucediendo. Muy duro, principalmente duro para las personas que lo vivieron, muy duro para mí, no me quedaron muchas ganas de repetir públicamente las predicciones. Y el año pasado, un poco con mucha insistencia de un periódico muy importante en mi país, les hice unas predicciones sobre el petróleo, sobre la moneda venezolana, sobre algunos aspectos. Y justo 2 o 3 días antes de venir para México, me escribió una persona que había recortado el periódico y me quería decir que se estaban dando todas las cosas que qué le podía decir. Mira, nada, porque esa no es mi función. Tiene ese don, esa facilidad para ver lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué funciones no tiene que decir lo que vaya a pasar? Lo digo si creo que es necesario, Roberto, pero pienso que en nuestro planeta todavía no estamos preparados para tener demasiada información,
porque no tenemos todavía, ¿cómo te lo puedo poner? No estamos en un momento en donde aceptemos que hemos cometido errores, que tenemos que organizar esos errores. Es como cuando tú entras en una casa totalmente ordenada y es una belleza, es un paraíso. Y una vez que tú has estado viviendo en esa casa, desordenas, dejas todo sucio, todo lo fracturas, lo rompes, lo quiebras. Una vez que lo tienes fracturado y te das cuenta de lo que has hecho, ¿qué vas a hacer si yo vengo y te digo, caramba, Roberto, mira cómo tienes la casa? ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Eso es lo que sucede con los seres humanos. No nos gusta que nos digan qué es lo que estamos haciendo. Si tengo que decir tanto las cosas buenas como las que no lo son, las voy a decir. Pero prefiero que cada uno de nosotros vaya por su propio ritmo, tomando y aceptando aquello que viene. ¿Usted vio algo de las Torres Gemelas? ¿O algo? No, Nada. absolutamente nada. De hecho, es una pregunta bien interesante. Cuando aquello estaba comenzando a suceder, se presentó en mi casa una de las niñas que estoy preparando como canal. Son 2 personas que van a dar que hablar en el mundo. Son realmente excelentes. Vinieron rapidito porque estaban oyendo en el radio lo que estaba ocurriendo, venían buscando un televisor. Cuando pregunté por qué no se nos advirtió sobre esto, la respuesta fue casi literalmente, así como ustedes tienen dentro de sus ejércitos información que no deben de transmitir, nosotros también tenemos información que no debemos de transmitir, y tú lo sabes muy bien. Pero claro, yo veo la parte humana, como no me dijeron, y por otro lado me pregunto, ¿qué hubiese podido hacer? Realmente, Roberto, si yo digo que van a entrar unos aviones en las torres, con honestidad, ¿hubiesen creído? Lo del avión este último que cayó, sí lo sabíamos, y hay grupos en los Estados Unidos, grupos de investigación que sí saben de esto. Eso se lo dijimos hace 2 meses, les dimos el número de vuelo. Pero yo creo que eso le daría más fuerza a su palabra, ¿no? Entonces pondría más atención en usted. Tal vez esa no es la atención que yo quiero, Roberto. Tal vez la atención que yo quiero es más hacia el crecimiento y hacia el proceso evolutivo de cada uno de nosotros, pero como un ser capaz de predecir cosas, no me importa mayormente, pero creo que ese no es el camino. El camino es internalizar para luego poder trabajar con nuestro interno. Pero ya llamó la atención y ya después los prepara. Van llegando, yo estoy segura, Roberto, de que la gente, sin considerarme un maestro, pero cuando el alumno está preparado, quien lo va a preparar, llámese maestro o no, le va a aparecer. Usted nos está mencionando que estos seres saben qué es lo que va a pasar en un futuro a la especie humana. Sí lo saben, Johanán, por una razón muy sencilla. Como ellos tienen la capacidad de ver el parafísico y nosotros en el parafísico tenemos cualquier cantidad de cosas ya listas por lo siguiente. Nuestro pensamiento, que es energía, se materializa, vamos a utilizar el término, se materializa en el parafísico. Ellos lo que hacen es ver esa materialización que nosotros no vemos todavía. ¿Intervienen? Intervienen para colaborar a minimizar, pero no pueden intervenir del todo porque están atenidos a las leyes universales. Las leyes universales, una de ellas, habla del libre albedrío. Si nosotros fuimos los que preparamos aquello, ¿cómo quieres tú que ellos intervengan? No lo pueden hacer de ninguna manera. Sí tratan de minimizar. De hecho, nos están preparando a mi grupo y a mí, a mi grupo de alumnos y a mí para un suceso bien poco agradable, muy fuerte. En Venezuela no tengo fecha para eso. Le he pedido a otros grupos fuera de mi país que colaboren energéticamente también con él, y muchas veces les he pedido que intervengan, pero no es posible. ¿Va a ser local el suceso? En este momento va a ser
Venezuela y sus costas. ¿Nos puede mencionar en qué consiste? Consiste en un sismo muy importante, muy importante. Solamente en aquella área. Va a tener incidencia en los países vecinos, pero el área más afectada va a ser, tenemos incluso las coordenadas, nos han pasado un informe increíblemente completo. Yo no sé nada de coordenadas, se las di a unos especialistas para que me detectaran a qué correspondían estas coordenadas, y ya tenemos un informe muy grande. Estamos tratando de minimizar, pero tampoco podemos impedir los eventos. Regresando a lo de los mensajes que estos seres le proporcionaban a usted, ¿por qué habríamos de creerle a usted en primer término y en segundo a estos seres sobre aquellos mensajes que le están proporcionando? Bien interesante tu pregunta, Johanan. Mi función no es que me crean o que no me crean. Realmente el propósito es divulgar y que cada una de las personas lo tome de la manera que le llegue. Algunas personas están de acuerdo con lo que están escuchando, otras no, pero mi función como contacto es divulgar el mensaje, más no divulgar mi condición de contacto, porque eso para mí dejó de tener interés en el mismo momento en que el contacto se hizo cada vez más rutinario, más permanente, casi que cuando necesito saber algo, lo que tengo es, como dicen mis hijos, que levantar la antena. O sea, se me hizo sencillo, cotidiano. También la práctica lo fue haciendo cotidiano. Pero lo que me interesa hoy en día es la divulgación del mensaje, nada más. La enseñanza a diferentes grupos y aprender yo de ellos también. A grandes rasgos, ¿en qué consiste esta enseñanza? ¿O solamente se basa en predecirle algunas de las cosas que vienen a futuro? No, las predicciones son lo menos que ellos trabajan. Ocasionalmente hay alguna predicción dentro de las cosas que conversamos, pero no es lo cotidiano. Lo cotidiano es completamente otra cosa. Por ejemplo, me han enseñado muchísimo de la conformación de los mundos, de lo que no vemos, de lo que no conocemos, de los planetas a los que ni siquiera tenemos acceso. Nuestro ordenamiento científico en el área de la astronomía todavía no nos permite ver más allá de lo que ven los equipos que tenemos en este momento. Me han enseñado muchísimo en ese aspecto, me han enseñado sobre el manejo de la energía, sobre el trabajo interno, sobre lo que son las vidas paralelas, los mundos paralelos, los tiempos paralelos. Me han enseñado muchísimo en ese aspecto y peleamos mucho. Cuando no me dicen las cosas que yo quiero escuchar, entonces reclamo. ¿Y estos seres qué le dicen? Esa no es su función, solucionar mi vida. La función de ellos es ser maestros, no bastones míos. Así es, esta enseñanza, ¿hacia qué va dirigido? Porque me supongo que debe de tener un objetivo principal. Sí, tiene un objetivo principal, Johanan, que es mejorar y acelerar el proceso evolutivo del ser humano en el planeta Tierra. Nosotros no vinimos aquí por azar. Nosotros somos, yo diría, una suerte de híbridos entre seres de otros planetas y seres terrícolas que luego se fueron convirtiendo en lo que tenemos hoy en día como planeta Tierra. Pero hemos perdido el rumbo en muchos aspectos. Nada más que mira la prensa, qué te dice la prensa, qué te dicen los anuncios en televisión, cómo hemos dejado de alimentarnos adecuadamente, cómo nuestro pensamiento está tan equivocado. Nosotros no operamos a través de pensamiento, palabra y acción. Los ejecutamos sin tener una noción concreta de lo que está significando. La gente que te dice, por ejemplo, no, pero es que yo no tengo plata. ¿Qué es lo que están atrayendo? La carencia. Cuando la gente, yo en una oportunidad, Johanan, conversando con uno de estos seres, me quedé muy sorprendida por el ser que estaba contactando en ese momento. Y mi
primera expresión fue: caramba, me puedo morir. Y su primera respuesta fue: cuida tu verbo. Entonces tu contacto es espiritual. Es telepático, es telepático. Fíjate, Roberto, más de ellos? te quiero aclarar una cuestión. Desde el punto de vista de la energía, sí, y de los estudios de parapsicología, la telepatía está perfectamente adoptada y aceptada en la escuela, en la Academia Nacional de la Ciencia desde hace cerca de 40 años. O sea, no es un evento fortuito como se podía haber calculado en otros tiempos. Hoy en día está más que comprobado el tema telepático. No es nada nuevo, estoy segura de que tanto tú como tus oyentes saben qué es la telepatía. ¿Querías que te hablara? Sí, de ellos. O sea, ellos no tienen que hacer. Ellos se dedican a cuidarnos o a guiarnos o... Ellos tienen muchísimas cosas que hacer, porque su función de crecimiento es a través del servicio. ¿Cómo están sirviendo ustedes ahora? Divulgando, permitiendo que yo divulgue a través de los medios de ustedes lo que vine a hacer a México. ¿Cuál es el servicio de una persona que limpia las calles? Está haciendo un servicio muy importante, pero nos está permitiendo que las calles estén perfectamente limpias. El servicio que hacen ellos es enseñarnos, darnos orientación, nos dan guía, pero de ninguna manera son nuestros bastones. Te dan una herramienta, te dan una enseñanza, pero de ninguna manera van a hacer las cosas por ti. Te explican cómo debe ser y cuál es la razón por la que debe ser así, pero no lo van a hacer por ti. ¿A qué se dedican? En el caso del planeta Tierra, la enseñanza del ser humano es bien larga, bien intensa, bien profunda. No somos unos angelitos, tenemos un mal uso de nuestro libre albedrío y muchas veces aquellas cosas que nos enseñan no les prestamos mucha atención. Luego, por otro lado, se dedican, por ejemplo, a vigilar, entre comillas, en el mejor sentido de la palabra, a cuidar nuestra atmósfera, que la tenemos, como podemos ver incluso aquí en esta ciudad y en muchas ciudades del planeta. A tratar de que comprendamos que esto no es justo. No estamos viviendo en el paraíso que se nos entregó originalmente. Otra de las funciones es cuidar cómo se mueve el eje planetario, tratar de enderezarlo, tratar de minimizar las causas de lo que nosotros estamos incurriendo. Con toda esa cantidad de pensamientos no polarizantes que utilizamos, lo que estamos es pervirtiendo nuestro planeta. Ellos están tratando, por un lado, de minimizar el efecto y por otro lado, de enseñarnos el daño en el que estamos incurriendo. Aquí han habido civilizaciones completas de ellos. Eso está en la historia, no es nada que yo te pueda decir nuevo. Aquí en México han habido civilizaciones completas de ellos. ¿Ahora no hay? Aquí no lo sé. Yo te puedo decir que en mi país hay 72 seres. Algunos de ellos van y vienen, otros están fijos. ¿Tienen bases? ¿Tienen bases ahí? Nivel. No, hay seres físicos allí que son los que van y vienen y no pueden estar mucho tiempo porque la atmósfera está altamente contaminada. Entonces ellos mucho tiempo no la pueden resistir. Entonces van y vienen. Pero hay seres físicos que incluso ya encarnaron en este país. Y tengo ahora un caso bien interesante. Déjame darles la primicia. Gracias. Estoy estudiando ahora el caso de un walk-in de una mujer en mi país y cuando lo tenga todo bien estructurado, seguramente que volveremos a hablar. Gracias. En comparación con otras personas que también mantienen contacto, ya sea con seres físicos o con seres no físicos, no físicos, ¿cuál es la diferencia en las enseñanzas que le están proporcionando a usted?
Mira, no creo que la enseñanza tenga mucha variedad por lo siguiente. La enseñanza es una, la sabiduría es una, el conocimiento es uno solo, y a cada uno le van dando como un tapete. A ti te dan una parte, a Roberto le dan otra, a René le dan otra. Cuando se unen todas esas partes tenemos todo el paquete de conocimiento. Yo tengo la parte, digamos, de la conformación de los mundos y la parte, ni siquiera sé qué palabra utilizarte, porque esta no es la parte metafísica, sino la parte de la enseñanza del conocimiento del ser. Sobre eso tengo cualquier cantidad, y sobre la conformación de los mundos, que además es como un área predilecta, me encanta ese espacio. ¿Ellos tienen algún aspecto? Permíteme el libro. El aspecto que tú ves aquí en el libro es uno de los aspectos, pero son muchas las razas. De hecho, tú tienes un aspecto, Johanan tiene otro y yo otro, y habitamos el mismo planeta. Ellos tienen aspectos por planeta. Esto que ves aquí, equivocadamente podría confundirse con un gris, que no lo es. Esto, el significado es la luz, el conocimiento, la sabiduría, y como puedes observar, la expresión de los ojos es completamente diferente a lo que hemos visto en películas o en televisión. Los clásicos ojos negros, ¿no?, que se ven. Sí. Este es un ser gris azulado que mide como 1,90, es un ser alto, 1,80, 1,90, es otro tipo de gris. Lo que pasa es que la tendencia del ser humano es hacia maximizar lo negativo, y hablamos mucho de los grises pequeñitos. ¿Y sí existen? Por supuesto, Roberto, tanto como tú y yo, tanto, y son muy malucos, te cuento, pero estos también existen y son seres de altísimo conocimiento. Entonces, ¿por qué vamos a tener la tendencia de maximizar la labor de aquellos cuando estos nos están ayudando, entre tantos otros seres, a enderezar el planeta y a enderezarnos nosotros? Así es. ¿Usted por qué considera que se dé esto, de resaltar más a todos aquellos seres que de alguna u otra forma nos perjudican o perjudican a la especie humana, de aquellos quienes nos están ayudando en algo? Yo pienso que hay una tendencia humana a darle mayor importancia a las cosas negativas. Ellos han insistido mucho tiempo, Johanan, en aquello de pensamiento, palabra y acción. Ese pensamiento no polarizante, ese pensamiento no positivo, es lo que ha ido ensuciando nuestra atmósfera y energéticamente a todos nosotros. De hecho, si tú vas a hacer un reportaje, por ejemplo, en una cárcel, ¿ok? ¿Qué sientes tú allí? Cuando tú vienes a hacer un reportaje en esta casa, ¿cuál es la diferencia? Siendo ambos espacios del mismo planeta. Allá, las personas que están presas están muy enojadas y están vertiendo todos esos pensamientos y todo ese enojo, esa palabra, la están vertiendo dentro de su entorno. ¿Qué es lo que van dejando allí? Muchísima rabia. Cuando tú llegas allí, parece que te empujara la energía hacia afuera, y eso te sucede en muchos lugares. ¿Qué sientes cuando llegas a este entorno? Estás en tu casa, te provoca sentarte, estás en otra frecuencia vibratoria, y nosotros hemos deteriorado la frecuencia del planeta. Bueno, yo quería saber si usted dice que algunos de estos seres han encarnado, ¿habla con ellos? Conocí a uno solo y nunca más lo volví a ver. Por una extraña circunstancia, hace unos 4 o 5 años, me enteré de un familiar mío que estaba trabajando en una oficina, y salía de la oficina, se sentaban en el muro de un edificio a almorzar, y allí conoció a una persona a la que nunca más volvió a ver. 7 años más tarde, en una meditación, volvió a ver a esa persona, y no solo la vio ella, la vieron otras personas más,
en donde le decía, en aquel momento no te podía decir quién era yo, pero ahora quiero que sepas quién soy. Una entrevista verdaderamente interesante con la señora Marta Rosenthal, que pues la estamos presentando para todas aquellas personas que nos han solicitado y que incluso nos han mandado algunas preguntas. ¿Cómo cuáles? ¿Hasta qué punto Marta Rosenthal deja de ser contactada y pasa a ser Marta Rosenthal la investigadora? Es muy difícil decirte eso por una razón muy sencilla. Cuando tengo dificultades en alguna investigación pido ayuda y además no tengo razón para decir otra cosa. Cuando no sé por dónde tomar, cuando estoy varada, en el caso este que tengo ahora de la persona que está pasando por un proceso de walk-in, pedí ayuda, pedí asistencia. ¿Hacia dónde me oriento? ¿Cómo debe ser la pregunta, la repregunta? Nunca he tenido un caso como este, primera vez para mí, y pedí asistencia. Entonces es difícil disociar, es como que tú me preguntaras ¿a dónde está la Marta mujer de la Marta contacto? No te lo puedo responder. Es algo complicado, ¿no? Es complicado porque yo no dejé nunca de ser mujer, sigo teniendo los mismos intereses, me sigue gustando ponerme un pantalón bonito, me sigue gustando estar aquí con ustedes, tomar un café y compartir, me sigue gustando salir a tomar un trago y compartir, pero dejó de ser la razón fundamental de mi vida, y la razón fundamental de mi vida estaría ahora basada en la difusión de lo que yo voy aprendiendo. Me parece que tanto aprendizaje para que el día que yo no esté se pierda, no tiene sentido. Así es, acaba de mencionar algo interesante, porque muchas veces al escuchar la gente que no está que no está muy metida dentro de este tipo de temas, que cuando hay una persona que dice ser contactada y que está dando mensajes y que a su vez le proporcionan mensajes a estos seres, muchas veces pensamos que todo el día se la pasan en contacto con estos seres, en absoluto. Se la pasa o meditando, o no come carne, o como obviamente cuando no tú llegaste cosas, ¿no? Yo estaba cocinando. Así es. ¿Okay? O sea que es la vida común y corriente de cualquier otra persona. Común y corriente, desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista de la abuela. Yo tengo 5 nietos. Ayer estaba hablando con uno que estaba de cumpleaños, la mayor alegría del mundo, y mi trabajo interno y mi trabajo como divulgadora es la mayor función, pero no voy a dejar nunca de cocinar, de hacer pastelitos, ni de interesarme en ir a las cosas más cotidianas. Así es, su mensaje para todos los radioescuchas, ¿cuál es? Dejen que su corazón hable por ustedes. Estoy segura de que van a encontrar allí todas las respuestas a todas sus inquietudes. Y gracias por haberme contactado. Muchas gracias. Al contrario, le agradecemos y pues bienvenida a México y le esperamos pronto verla por acá. Por aquí estaré sin duda, Johanna y Roberto. De verdad que estoy muy contenta con esta entrevista. Hasta otro día. Marta Rosenthal es una reconocida contacto con extraterrestres que viaja constantemente a varios países, a dar conferencias, a participar en congresos, pero así también es una investigadora del fenómeno ovni en su país, que ha dado a conocer muchos casos importantes tanto de encuentros con estas entidades no humanas como de avistamientos ovni. Les agradezco mucho su compañía a cada uno de ustedes, jóvenes ilustres, en esta entrevista que nos ayuda a seguir entendiendo y conociendo lo que realmente implican estas experiencias de contacto. Y les recuerdo que pueden suscribirse a este canal oprimiendo el botón rojo que dice suscríbete y activando la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cada uno de los videos, de las entrevistas que vamos aquí
montando. Así que no tiene usted ningún pretexto para que no se suscriba a La Insólita Podcast. Así también a través del Twitter e Instagram usted me encuentra como @JohananDíaz. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Y bueno, pues así que los invito para que ustedes me sigan y estemos todos muy al pendiente de lo que implican estos grandes temas. A mí me nombran porque a mí me nombran Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Hasta la próxima.